Bien amigos, bienvenidos una vez más a este su espacio desde USA para Visión Democracia TV, donde bueno, llevamos a ustedes un poco del análisis de las noticias más candentes, ¿no?, que se vienen generando en los últimos días. Y por supuesto nosotros siempre tenemos un invitado de lujo con Antonio de la Cruz, porque bueno, analiza y está siempre desde Washington olfateando lo que se viene generando en cuanto a informaciones que, por cierto, geopolíticamente siempre tienen que ver con Venezuela. Y en esta oportunidad no solamente vamos a estar hablando un oficial presidente de los Estados Unidos, vamos a conocer en detalle cómo lo está viendo él, y por supuesto el tema venezolano que está a las puertas de una consulta popular. El tema petrolero también lo vamos a estar tocando con Antonio de la Cruz. Espero que nos dé tiempo para todo esto en los próximos minutos. A ver, ¿cómo te encuentras, Antonio? Muy bien, gracias, Damaso. Excelente, aquí en Washington. Tu correo, tu Twitter. Ant de la Cruz Piso. Arroba Ant de la Cruz Piso, para quienes, bueno, quieran expresar sus ideas también, ¿no? A propósito de este programa que va a estar en el canal YouTube de Visión Democracia TV y también, por supuesto, de nuestro canal Damaso Jiménez. A ver, comencemos un poco con el tema venezolano, ¿no? El gobierno interino, así se hace llamar, liderado por Juan Guaidó, está anunciando una consulta popular en Venezuela que será del 5 al 12 de diciembre de manera, digamos, virtual, es decir, la gente puede votar a través de la internet, ¿no? Va a tener presencia virtual e itinerante, según lo han anunciado algunos. Del 5 al 12 de diciembre va a estar habilitada la plataforma digital para quien desee participar a distancia, ¿no? Según aseguró el legislador, Pablo Guanipa, quien añadió que se está estableciendo un mecanismo para garantizar la identidad de la gente, ¿no? Venimos de un tema con ese proceso por correo y ahora, bueno, vamos a hacerlo de manera digital. Pero lo cierto es que esto viene prácticamente posterior al proceso que ha llamado Maduro y legítimo, ¿no?, de unas parlamentarias, las cuales pues me parece como contraproducente o un poco, digamos, ilógico. Cuéntame tu visión de hacer algo para rechazar un proceso que ya se habría llevado a cabo, ¿no? Entonces, bueno, a ver. Fíjate, Damaso. El gobierno interino, reconocido por 59 países democráticos en el mundo, tomó la decisión de establecer esta consulta popular una semana después de las elecciones parlamentarias del régimen de Maduro. Ahí, básicamente, el capital político de Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional, del gobierno interino, se lo está jugando todo. Él necesita que esa consulta popular, hacer la semana siguiente, después de la elección parlamentaria del régimen de Maduro, tiene que ser mayoritaria. Tendría que sacar una gran cantidad de votos para demostrar que todavía el pueblo venezolano y los que estamos afuera y los que están adentro apoyan el interinato. De otra manera, si eso no llega a suceder, va a tener cuestionamiento, porque vas a quedar, por ejemplo, poniendo solo un ejemplo, que en las parlamentarias participen unos 8 o 10 millones de electores y voten, eso es nada más internamente, y con todo lo que puede ocurrir con la consulta sea menor a eso, porque ahí vamos a participar los que estamos en el exterior, va a cuestionar que la legitimidad ya del interinato va a estar débil. Entonces ahí hay que tomar en cuenta, hay un juego, un capital, se está arriesgando un capital político muy alto. Yo soy de los que cree que hay un gran rechazo al régimen de Maduro y que vamos a salir exitosos en esto, pero tiene ese riesgo y hay que observarlo muy bien. Lo otro es que esa consulta básicamente es porque el 5 de enero su legitimidad va a estar, aunque se aplican los artículos del 333 en la que no había una elección democrática en Venezuela y por lo tanto se le está dando un sentido de continuidad,
Pero si el respaldo popular de esa consulta también es alta, él va a tener también una carta, va a tener el interinato una carta para mostrar a la comunidad, a esos 59 países que lo respaldan, de que todavía tiene la voluntad del pueblo venezolano y por lo tanto son las autoridades legítimas para seguir dirigiendo los destinos del país, aunque sea de forma virtual en términos de que no tiene el poder real interno dentro del país. Bueno, mira, tenemos entendido que esta consulta, bueno, serviría, ¿no? Para, como rechazo de las elecciones parlamentarias de Venezuela del 2020, posterior a ocurrir, ¿no? Lo que pone en duda que una vez, imagínate, sucedió en el 16 de julio, ¿no? Ese 16 de julio del 2017 creo que cuando después de un proceso de protestas por más de 4 o 5 meses, culminó todo en una Asamblea Nacional Constituyente generando pues una situación inclusive emocional muy fuerte, ¿no? Con respecto a ese fracaso. Sucedió, por supuesto, con el cese de usurpación. Ahora te comento algo con respecto a algo que no está muy claro con ese cese. También sirve para el apoyo a mecanismos de presión para realizar elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Tú estás diciendo que están apostando todo, pero es que no queda mucho capital político tampoco dentro de la oposición. Y lo otro sería justamente demostrarle al mundo el rechazo que tiene un régimen dictatorial como el que mantiene Maduro. Yo no sé qué más hay que demostrarle al mundo esta situación. O sea, cuando ya la gente prácticamente se está muriendo de hambre, cuando tenemos una situación con respecto a la gasolina, cuando han destruido todo el aparato económico del país, ¿qué más quiere el mundo? Fíjate, cuando tú estás en un plano político, Damaso, no militar, estás en un plano político donde la salida es una salida diplomática, una salida electoral, tu legitimidad siempre va a estar cuestionada y por lo tanto tú la necesitas revalidar para esos conciertos de naciones que están contigo, porque las narrativas hoy en día son las que se imponen. Entonces la narrativa que Maduro quiere imponer con su elección es que la Asamblea Nacional caducó, terminó y ya no tiene el respaldo. Por lo tanto, él en su lucha por esa parte política, lo que quiere es desplazar la Asamblea Nacional electa en el 2015. Y por eso, para el interinato va a ser muy importante al aceptar este reto de ir a una consulta en que tiene que demostrar también, así como el otro, que ellos siguen teniendo esa fuerza de que siguen siendo respaldados. No para poder, sino es porque tú necesitas eso hoy en el mundo político. De otra manera... Se hizo en el 16J, que no fue lo mismo, no se pretendió demostrar eso. No se pretendió demostrar durante 2 años esa misma situación con el interinato de Guaidó. Por ejemplo, fíjate, Leopoldo acaba de hacer una entrevista o acaba de ser entrevistado por Telemundo. Allí justamente señala, palabra más, palabra menos, que iría a unas elecciones con Maduro, a quien derrotarían inmediatamente, ¿no? Unas elecciones organizadas por Maduro. Dice que, bueno, que permitirían justamente que el dictador esté como candidato y, por supuesto, le endosa un poco el error que ha tenido la oposición a cierto optimismo exagerado de los venezolanos que, bueno, mágicamente quieren ver como una salida instantánea, pues, este régimen que ha hecho bastante daño a Venezuela. Sí, en esa entrevista ya Leopoldo plantea no el cese de la usurpación, que era básicamente la estrategia política que se utilizó a partir del 2019, que tú debes recordar que es el cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Entonces, el cese de la usurpación pareciese que en esa declaración Leopoldo no lo está ya reconociendo como un primer paso. Él está aceptando que Maduro puede seguir y puede medirse una elección democrática, libre, justa. Entonces, en ese ambiente, él dice, puede concursar y por lo tanto podemos medirnos, porque él en su supuesto, en esas condiciones, Maduro sería rechazado porque Maduro hoy tiene, según las encuestas, un 15%, un duro, de voto duro. Y entonces, el resto... Perdón, disculpa, Antonio, en unas elecciones donde existe un gobierno represor que puede colocar preso a cualquiera que ponga los pies en Venezuela. Por eso, él lo condiciona, cuando te das cuenta, él dice, en una elección democrática,
Entonces, claro, es lo que está abriendo ahí una oportunidad de que porque sabe que una elección no democrática, justa y competitiva no va a ganar. Entonces dice, porque él está proponiendo de que participen observadores como la Unión Europea, que Maduro también, recordemos que lo quiso invitar para observar las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Entonces, yo creo que ahí Leopoldo lo que está abriendo, variando un poquito la estrategia, y lo otro es, le observa que las expectativas fueron demasiado amplias, pero las expectativas no se las generan pueblos, las expectativas se las generan los líderes a los pueblos. O sea, si alguien generó esa expectativa con lo que ocurrió en Cúcuta, del optimismo exagerado. Sí, eso lo generan los líderes, o sea, eso claro, se generó. Eso lo generó desde 2014. Exacto, entonces con la salida, y entonces que íbamos a tener lo de Cúcuta, recordemos, fue determinante. Pensábamos que esa ayuda humanitaria entraba porque sí. Entonces, ese tipo de expectativas, yo creo que hay que asumirla. El liderazgo del G4, como se le denomina, y del interinato, tiene que asumir que ahí cometieron errores, porque se creyó en ese momento de que teníamos todo el trabajo hecho para que las fuerzas que estaban alrededor de Maduro nos acompañasen en esto, y definitivamente no estuvo, porque no se logró. Entonces, como en política se miden por resultados, Maduro sigue en el poder, por lo tanto, no son las expectativas de un pueblo, fueron las estrategias de estos líderes que no lograron conquistar el resultado esperado, que era la salida de Maduro del poder. En otras palabras, fracasó esa estrategia, o sea, fracasaron. Es correcto. Esa estrategia. Mira, con respecto al tema de las elecciones norteamericanas, que todavía hay ruido con respecto a la situación del conteo de votos, a ver, ya vemos que paralelamente viene siendo reconocido el triunfo de Biden por China, por Rusia, bueno, no sé si Rusia ya lo hizo, pero sí China, por el Vaticano, y todo parece indicar que el próximo 8 de diciembre, bueno, de alguna u otra forma, el candidato demócrata, que ya ha sido nombrado por algunos medios como presidente electo, va a asumir ahora en enero, ¿no? Siendo así, ¿cómo está? Leyendo el artículo que publicaste recientemente en algunos medios ya esta misma semana, ¿cómo estás viendo tú el proceso que debe tomar próximamente con respecto al conflicto venezolano? Hay varios elementos que tenemos aquí que tomar en cuenta. Primero, ellos dijeron claramente de que la opción militar no entra como una herramienta para presionar a Maduro. Eso no va a existir, y por lo tanto la vía es una vía diplomática, electoral, negociada. Esa es la visión de la nueva administración, clara y raspada en 2 palabras. ¿Qué ocurre? ¿Quiénes acompañan esa visión? Además, es una acción multilateral, o sea, no es una acción como la ejecutó el presidente Trump, de máxima presión unilateralmente. Entonces, ¿aquí qué es? ¿Alianzas con quién? Con la Unión Europea, con el Grupo Lima, para generar un contexto de presión a una empresa criminal, donde sabemos que ellos juegan con esos elementos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros, que hemos visto esta película anteriormente del diálogo y de la negociación para ir a una elección libre, democrática, justa, y sabemos cómo el régimen de Maduro, que es una empresa criminal, básicamente una corporación, no van a bailar a ese swing, y se los van a llevar hasta el 24, cuando termina el mandato, cuando hay la próxima elección, perdón, pues termina en el 25 de Biden. Entonces, ¿qué ocurre? Que otro de los elementos que acompañan la política de Biden es la crisis humanitaria. La narrativa de que las sanciones han causado daños al pueblo. Entonces, que ha creado una crisis humanitaria, también hay que tomarlo en cuenta, porque ellos van a tratar de cambiar varias de estas sanciones, no quitarlas, van a tratar de cambiar estas sanciones por ayuda de alimentos y de medicinas al régimen de Maduro. Entonces sabemos que eso va, de alguna manera, a aliviar la situación interna, y va a haber una mejor sensación en términos de la situación de hoy. Entonces, yo veo que con la administración Biden, Maduro tiene muchos más elementos para poder sostenerse en el poder, y creo que al final va a lograrlo, porque va a poder, con cada uno de estos procesos,
ir superando cada vez más la crisis. No solamente esto, si le pegamos a esto, Damaso, la ley antibloqueo con la cual van a empezar a entregar PDVSA, o no PDVSA, van a empezar a entregar campos petroleros para ser operados directamente por las empresas rusas, China, Chevron. Entonces tú vas a empezar a ver también una suerte de que en Venezuela la industria petrolera va a empezar a moverse. Y como tenemos un gobierno con Biden donde no va a haber la sanción directamente a PDVSA que hoy existe, sino que va a suavizarse en términos de lo que te dije, comida, alimentos secos y medicina, entonces vamos a tener que en Venezuela va a haber un surfeo de la gestión de la administración Biden en los próximos 4 años. Dos puntos importantes, ¿no? En este aspecto, Antonio de la Cruz, analista, presidente de Interamerican Trends, y también miembro del Centro de Estudios Estratégicos, no lo habíamos dicho, y internacionales con sede en Washington. Dos aspectos importantes aquí tienen que ver con el hecho de que, entre Biden, ¿cómo quedan en el tema de las sanciones que había impuesto fuertemente Trump? El único gobierno que, hay que decirlo, o sea, atrevió a generar unas sanciones que ha mantenido un poco en jaque económico al régimen. Y por otro lado, lo que tú mismo acabas de indicar, fíjate, ya es una noticia. La semana pasada estuvo en Moscú, estuvieron en Moscú, personeros de, iba a decir solamente Delcy, pero creo que la acompañó también el presidente de PDVSA, y creo que la ministra de Ciencia, Gabriela Jiménez, ¿no? Que volaron a Moscú. Entonces, fueron varios los funcionarios. Justamente para discutir posibles nuevas empresas mixtas petroleras. Con esto tengo entendido que, según el análisis que hace la American Energy Advisor, que ya ha sido publicado por algunos medios y está también, por cierto, en venezuelausa.org, Nicolás Maduro ha ofrecido pues innumerables activos de PDVSA, entre ellos las refinerías que apenas funcionan y la superficie de reservas que se encuentra en el lago de Maracaibo, ¿no? Imagínate tú, prácticamente está entregando la industria petrolera, esto porque se lo permite la Asamblea Nacional Constituyente por una ley que fue aprobada el pasado mes y que otorga a Maduro pues, poder discrecional ilimitado para firmar acuerdos de préstamos, empresas conjuntas de inversiones con cualquier individuo, empresa o autoridad estatal, según informa Angus Media. Entre ellas, pues, parte de estas transacciones que está haciendo con Rosneft, que ya había sido sancionada, pero como ya no va a estar el tema de las sanciones, ya estamos yendo a ese punto, y parece que Maduro busca firmar nuevos acuerdos petroleros de manera confidencial luego de la promulgación de esta nueva ley, según ha informado también Reuters. Imagínate tú, que esto es algo que el mundo conoce, menos en Venezuela. Fíjate, precisamente ese es el elemento que yo por eso digo que va a surfear estos 4 años próximos de la administración Biden, porque ¿qué es lo que está haciendo ahí básicamente? Le está entregando la explotación, la comercialización de los campos petroleros que PDVSA tiene y por lo tanto le aumenta el capital. Por ejemplo, Chevron tiene en Petroboscán el 40%. Entonces compraría más del 25%, el 21%. Él se convertiría en el mayor accionista y por lo tanto él es el dueño, él toma las decisiones. Entonces, eso va a ocurrir con las empresas rusas, con las empresas chinas, con las empresas iraníes. Entonces, y por lo tanto, como lo señalaste, de acuerdo al artículo, también tienen que entregar las refinerías para poder resolver la crisis del combustible en Venezuela. Entonces, vamos a ver en el 2021 una Venezuela donde se entregan, no porque la ley vaya sido solamente aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, que sabemos que ellos no tienen esa potestad, sino porque esta es la primera ley que va a aprobar la Asamblea Nacional elegida el 6 de diciembre. O sea, esta es una ley que va a tener, porque es la única vía por donde se puede aprobar las leyes de la República, porque en la otra, recordemos, que fue con un objeto de hacer una nueva constitución. Entonces, allí, cuando la tenga aprobada por la nueva asamblea del 6 de diciembre de Maduro, él va a tomar, y es donde estas empresas van a ingresar a Venezuela. Entonces, vamos a ver, por eso te estoy diciendo, una actividad económica
vamos a ver un incremento de la producción petrolera en Venezuela, que hoy está en unos 360, 400.000 barriles día. Entonces, vamos a ir viendo unos 800, 1 millón de barriles a finales del 2021, un poquito menos, ¿verdad? Del millón, y después irán incrementándose paulatinamente. Entonces, la administración, si lo podemos ver así, cuando la administración Trump tenía arrinconado a Maduro, porque no tenía ninguna opción para seguir recibiendo dinero para mantener la maquinaria y poder utilizarlo para reprimir al pueblo. A partir de con Biden, aunque la administración Biden venga y no va a suspender las sanciones, no, él no va a suspender, lo que va a flexibilizarlas, ¿verdad? Entonces Maduro va a aprovechar esa flexibilización para poderse sostener en el poder. Mientras tanto, ¿verdad? El interinato va a tener dificultades, por eso que la consulta para el del 2 al 6 es muy importante, porque un Maduro resurgiendo que tiene estabilidad y que tiene, entonces, ¿qué van a decir? Ah, tenemos que ir a participar a las elecciones de gobernadores y alcaldes del próximo año, porque esa es la ruta electoral. La ruta electoral, si vamos a seguirla, entonces la que viene la próxima es el alcalde y gobernadores. Y entonces, la comunidad internacional nos va a llevar a tener que participar. Quiero decir, cuando nos va a llevar, quiere decir que vamos a conversar, no es que nos lo va a imponer, porque no es así. Nos va a convencer de que por ahí es que van los tiros para poder ir ganando espacio político, para después ir al referendo revocatorio en el 2022, y así sucesivamente. Y por eso digo. O sea que podemos decir, Antonio, que lo que están buscando con esta consulta es una legitimación de su interinato. Es correcto, para el futuro. Para seguir, bueno, en donde pueden estar allí colgados, en esa ramita. Es correcto. Mientras que justamente Maduro va a seguir con Biden o dentro del proceso que tú acabas de decir, con esa posibilidad de tener oxígeno y parece que, y es mi última pregunta, ir creciendo durante el 2021, porque todo parece indicar que las cosas podrían cambiar de forma pequeña, pero a positivo el tema económico en el país. ¿Es lo que me estás diciendo? Es correcto. Yo veo que va a mejorar, aunque sea positivamente. Si hoy la economía, el tamaño de la economía que se mide por el Producto Interno Bruto está a unos 70.000, 60.000 millones de dólares, esa economía va a crecer en el 21 a unos 100.000, 110.000 millones con estas actividades. Entonces tú vas a tener una mejor y vamos a ver eso, ¿no? Entonces, poco a poco. Entonces, yo creo que estamos en presencia de esa discusión de que, porque si no, ¿qué pasa? Todo lo que es el interinato va a quedar, como dices tú, guindado de una manera muy débil dentro de la estructura. Es una herramienta, prácticamente. Sí, mientras que Maduro va a seguir avanzando. Y porque yo creo que el próximo presidente de la Asamblea electa, el 6 de diciembre, va a ser Jorge Rodríguez. Entonces, porque Jorge Rodríguez es un hombre que no tiene sanciones por parte de Estados Unidos. Entonces, él es una persona que puede ir mostrando de que él quiere, y ahí se van a nombrar, Dámaso, las nuevas autoridades del TCJ, el fiscal, el procurador, porque ellos tienen que refrescar esa maquinaria que hoy todo el mundo reconoce primero como que han permitido crímenes de lesa humanidad. Entonces ellos van a empezar a tomar un barniz, ¿verdad? Se van a empezar a blanquear para mostrarle al mundo que ellos quieren caminar una vía democrática poco a poco para poder salir de esto. Pues yo creo que al final, en el 2024, ya Maduro debe sentirse que culminó sus funciones y que el testigo hay que pasarlo. Y entonces, por eso yo estoy planteando de que yo estoy viendo que van a venir cuadros no vinculados con los crímenes de lesa humanidad, sino como ¿cómo se llama? Héctor Rodríguez. Pero dentro del chavismo. Sí, Héctor Rodríguez, Jorge Rodríguez, esas figuras que hoy no tienen cargos en ese sentido. O sea, lo que estamos hablando es de la continuidad del chavismo en Venezuela. Es correcto. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, ¿no? Por tu análisis sobre estos importantes temas que tenemos, nos rondan. No solamente los venezolanos que se encuentran en el país, sino también los que nos encontramos en el exterior, y conocer un poco en detalle pues, lo que podemos esperar, dado los acontecimientos luego del proceso electoral en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Antonio. Te seguimos, por supuesto, como siempre, a través de cada uno de tus artículos y las entrevistas que vienes realizando sobre el tema venezolano. Muchas gracias, Dámaso, por la invitación y un placer. Un saludo. Bueno, muchísimas gracias, amigo.
Espero que sea de su agrado pues esta información que hemos podido obtener aquí con Antonio de la Cruz a través de Desde USA por Visión Democracia TV, el canal por YouTube que bastante crecimiento ya viene tomando durante esta última semana con interesantes programas y trabajos que vienen realizando allí. Así que bueno, también por supuesto a través de nuestro canal, también pido que se suscriban allí, Damaso Jiménez TV, y por supuesto a través de nuestra cuenta en Twitter, @Damaso Jiménez, y nuestra cuenta en Instagram, @Damaso Jiménez. Así que bueno, muchísimas gracias.